La dieta de la zona, objetivos alcanzables en la práctica. Voy a contaros un poco lo que es la dieta de la zona y cuál es su fundamento. Entonces me gustaría un poco empezar por contándoos qué son los macronutrientes y dentro de esos macronutrientes qué tipos hay. Tenemos tres tipos, tenemos los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y cada uno de ellos produce una respuesta distinta en nuestro organismo. Los hidratos de carbono producen una respuesta hormonal que está relacionada con la insulina y con el almacenamiento de energía. Las proteínas producen también una respuesta hormonal que está relacionada con el glucagón y lo que produce es la movilización de esa energía. Y luego las grasas también están relacionadas con una respuesta hormonal, que son los eicosanoides, y están muy relacionadas sobre todo con el control de la inflamación. En la dieta de la zona, nosotros lo que hacemos siempre es consumir tres tipos de alimentos. Siempre hay una porción de proteína, una porción de hidratos de carbono, que luego veremos cuáles son los más favorables y cuáles son los menos favorables, atendiendo a su índice glucémico o a su carga glucémica, que luego explicaremos cuál es la diferencia, y una porción de grasas. ¿Cuál es la proporción ideal? Bueno, Barry Sears lo que llegó a la conclusión que la proporción ideal era que tenía que haber un 40% de hidrato de carbono, un 30% de proteínas y un 30% de lípidos. Esto no quiere decir que del alimento total el 40% sea hidrato, el 30% sea de proteínas y el 30% sea de lípidos, sino luego os enseñaré cómo calcular estos tantos por cientos. Hay que dividir entre la carga glucémica de uno, la carga glucémica del otro, bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Cuál es el objetivo de estas proporciones 40-30-30? Sobre todo el control de insulina, el equilibrio hormonal, la pérdida de peso y sobre todo obtener un beneficio para la salud. Vale, vamos a hablar de cada uno de estos tres tipos. Los hidratos de carbono, que eran los que proporcionaban este 40%, los vamos a dividir en dos grupos. Unos que Barry llama favorables y otros que se llaman desfavorables. Los favorables son aquellos que tienen carga glucémica más baja y son aquellos que van a producir una respuesta hormonal más baja cuando entran dentro del torrente sanguíneo. Y luego están los desfavorables, que son aquellos que producirán una liberación más rápida de glucosa. ¿Cuáles son los favorables y cuáles son los no favorables? Pues los favorables son las verduras y las frutas y los no favorables son los que tienen carga glucémica alta, que serían los cereales, el azúcar, la bollería, la pasta y el arroz. Dentro de las proteínas, que supondrían este 30% del total, también vamos a dividir en dos tipos, unos que son las de bajo contenido en grasa y otras que son las de alto contenido en grasa. Las de bajo contenido en grasa todos sabemos cuáles son, pues es el pescado, la carne magra, la clara de huevo, la leche semidesnatada, los quesos bajos en grasas, y las que son de alto contenido en grasa pues son los embutidos, por ejemplo el chorizo, el salchichón, las carnes que tienen mucha grasa, la casquería, la yema de huevo, el cordero, el cerdo, algunas partes del cerdo. Y luego dentro de las grasas vamos a dividir también en dos partes. Las grasas son muy importantes a la hora de la regulación del apetito. Y hay dos tipos, las que son saludables y las que son menos saludables. Las saludables, ¿cuáles serían? Pues sobre todo las grasas de aceite de origen vegetal, el aceite de oliva, los frutos secos y el aguacate, junto con el omega 3, y las menos saludables pues serían todo lo que son grasas saturadas, que también vienen de las carnes rojas, de la mantequilla, aceite de coco, aceite de palma, todo este tipo de compuestos. Ahora os voy a hablar de las reglas principales de la zona. Una muy importante es que tenemos que realizar al menos 5 comidas al día. Serían 3 principales y 2 tentempiés. Las principales serían el desayuno, la comida y la cena, y los tentempiés podrían ser la media mañana y la merienda. Es verdad que esto lo tenemos que adaptar mucho a las necesidades de cada persona. Hay gente en consulta que al final acabamos poniéndole 9 ingestas al día. Bueno, nos tenemos que adaptar. Vais a ver que es una dieta que es muy flexible. Todas las comidas y todos los tentempiés tienen que mantener siempre las proporciones de 40, 30, 30. 40 de hidratos, 30 de proteína y 30 de lípidos. Nunca debemos dejar pasar más de 5 horas entre una ingesta y la siguiente. Es decir, nosotros no podemos comer a las 2 y ya no volver a hacer ninguna ingesta hasta la hora de la cena. Siempre tenemos que desayunar sin dejar pasar más de 1 hora desde que nos hemos levantado. Esto es muy importante porque cuando nosotros despertamos, nuestra cantidad de glucosa que tenemos en sangre está muy bajita. Entonces no podemos hacer que pasen más de 2-3 horas e irnos a trabajar sin haber desayunado nada, porque durante ese periodo de tiempo no estaremos utilizando la grasa como combustible, sino estaremos utilizando la masa muscular. Es muy importante también tomar 2,5 gramos de omega 3, de Nerzona, para bajar la inflamación. También es muy importante tomar de 1 a 3 cápsulas, eso veremos más adelante, de maqui, que son los polifenoles.
Y también es muy importante realizar ejercicio diario y tomar agua al menos 1,5 litros. Vale, ahora quiero contaros qué hace el hidrato de carbono, qué efecto produce el hidrato de carbono cuando entra en nuestro cuerpo. Yo la definición más fácil para mí a la hora de definir el hidrato de carbono es que el hidrato de carbono es todo lo que nace de la tierra. Esto entran frutas, verduras, pasta, arroz, legumbres, todo esto son los hidratos de carbono. Dentro de los hidratos de carbono los podemos clasificar de dos maneras, o bien por su índice glucémico o bien por su carga glucémica. Como os he contado antes, la clasificación del índice glucémico es una clasificación que puede llevar a error. Es mucho mejor clasificarlos según su carga glucémica. ¿Cómo se calcula la carga glucémica de un alimento? Porque esto es verdad que a veces nos hacemos un poco lío. Pues es muy fácil, simplemente es el índice glucémico dividido entre 100 y multiplicado por los gramos de hidrato de carbono que hay en ese producto. Entonces esto nos va a dar un valor mucho más importante a la hora de calcular la respuesta que va a producir en nuestro cuerpo. Vale, ¿qué produce un hidrato de carbono cuando entra en nuestro torrente sanguíneo? Suponer un desayuno en el que todos son hidratos de carbono. No sé, imaginaros pues un zumo de naranja, una rebanada de pan con mermelada, unos cereales y un poco de fruta. Cuando nosotros ingerimos esos hidratos de carbono lo que hacen es que entran en mi estómago, se produce el proceso de la digestión, la trituración de esos alimentos, eso pasa al intestino delgado y del intestino delgado aparecerá en el torrente sanguíneo. En ese momento aparece una respuesta y es que nuestro páncreas, la célula beta de nuestro páncreas, secreta una hormona que se llama insulina. Y entonces hacemos dos cosas. Una parte de ese hidrato de carbono lo almacenamos en el hígado, lo almacenamos de reserva. Sobre todo es una reserva que se va a utilizar principalmente por dos órganos, que son el corazón y el cerebro. Y el resto, como hemos ingerido mucha cantidad de hidratos de carbono, tiene que ser retirado de ahí. ¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo? Lo almacena en forma de grasa. Esa grasa es la que nos llevará a tener una obesidad en el futuro. ¿Cómo funciona todo esto? Es decir, nosotros de repente ingerimos un alimento, hay una subida de glucosa en sangre, como os he contado, se produce la secreción de insulina y almacenamos ese exceso de glucosa en forma de glucagón. Cuando los valores de glucosa bajan mucho en sangre, la respuesta es la contraria, es decir, lo que se activa es activar esa reserva que nosotros tenemos para poder utilizarla como energía y que esa glucosa pase en sangre. Esto es lo que controla la dieta de la zona, es decir, la dieta de la zona lo que hace es que los picos de insulina sean correctos a lo largo de todo el día, que yo no ingiera un alimento muy rico en hidrato de carbono, de repente produzca un pico de insulina muy grande, tenga que derivar a grasa y otra vez tenga que volver a empezar, sino que tenga todo el rato energía suficiente almacenada para tenerle todo el rato a mis órganos proporcionando la cantidad de energía suficiente a lo largo del día. Aquí en esta diapositiva es la diferencia que hay entre el índice glucémico y la carga glucémica, lo que os contaba antes. Por ejemplo, el índice glucémico de tanto la pasta, la manzana como el brócoli son muy parecidos, uno tiene 59, 54 y 50. Sin embargo, si miramos la carga glucémica, los valores son muy diferentes. La pasta tiene 22,42, la manzana 8,64 y el brócoli 1,50. Ahí sí que podemos ver que es muy diferente ingerir un plato de pasta que ingerir una taza de brócoli, porque la secreción de insulina va a ser muy diferente. La dieta de la zona es una dieta que se define por tener una carga glucémica, o sea, los alimentos que se ingieren en ella es una dieta que tiene una carga glucémica moderada, porque ingerimos en realidad los dos tipos de alimentos, los que tienen carga glucémica alta y los que tienen carga glucémica baja. Es verdad que tendremos un poco de cuidado los que tienen carga glucémica alta, pero al final es una dieta que no es restrictiva 100%, es decir, no va a haber alimentos que estén prohibidos, sino simplemente tendremos que saber cómo comerlos y dónde comerlos. Vamos a ver dentro de los carbohidratos, vamos a diferenciar bien los que tienen carga glucémica alta y los que tienen carga glucémica baja. Los de carga glucémica baja ya hemos visto que eran las frutas y las verduras, pero es verdad que dentro de esas frutas y de esas verduras hay algunas que nos pueden llevar un poco a error. Por ejemplo, todo lo que sean zumos lo vamos a considerar carga glucémica alta, porque eso lo que hace es que nosotros ingerimos un zumo de naranja, ahí nuestro estómago no tiene que triturar nada, es decir, yo me tomo un zumo de naranja, pasa directamente a mi estómago no tiene que triturar nada, pasará a mi intestino delgado y de mi intestino delgado a mi torrente sanguíneo, con lo cual la cantidad de insulina que tiene que secretar mi cuerpo va a ser muy alta en ese momento porque es un hidrato de carbono en forma líquida que va a pasar directamente, con lo cual cuidado con los zumos, el plátano por ejemplo, el maíz, el coco, o sea que tendríamos que ver un poco qué alimentos son esos. Otros alimentos de carga glucémica alta, pues están claros, todos los que son los cereales,
el pan, el trigo, todo este tipo de alimentos, el arroz, la pasta. Entonces, todo esto, en realidad, lo que tenemos que tener todo el rato es un equilibrio entre la insulina y el glucagón. Es decir, la insulina es la que va a hacer que mi cuerpo guarde ese hidrato de carbono y el glucagón es el que va a hacer que mi cuerpo saque de esas reservas ese hidrato de carbono. Ahora voy a explicaros lo que son las proteínas. Yo siempre defino las proteínas como todo lo que corre, salta, vuela o nada, o todo lo que tiene ojos. Aquí la gente siempre se hace un poco de lío, ¿no? Con qué son las proteínas, qué no son. Con esa definición es muy fácil. Dentro de las proteínas podemos diferenciar las de origen animal, pues sería la carne, el pescado, los huevos, el queso. Y también tenemos proteínas de origen vegetal, que por ejemplo sería la soja. La soja es un alimento muy rico en proteína de origen vegetal. ¿Qué ayuda a la proteína? O sea, la gente se cree que la proteína está ahí, bueno, no sabemos muy bien para qué. Pues la proteína tiene un papel muy importante. Ayuda sobre todo a la reparación celular en general. ¿Por qué? Porque la proteína está formada por aminoácidos y dentro de los aminoácidos tenemos dos grupos, los que son esenciales y los que no son no esenciales. Los no esenciales, fácil, mi cuerpo los puede fabricar, tenemos rutas metabólicas para poderlos conseguir, pero los esenciales mi cuerpo no los puede fabricar, con lo cual tenemos que cogerlos a través de los alimentos. ¿Qué alimentos me los van a proporcionar? Las proteínas, por eso son muy importantes. Ayuda a la construcción y a la reparación del músculo y el hueso, provee fuentes de energía y ayuda al proceso sobre todo de la regulación de la insulina. Fortalece el sistema inmunológico y produce saciedad. Una comida que solamente tenga hidrato de carbono en un primer momento nos deja muy llenos y muy saciados, pero al cabo de un periodo de tiempo muy corto nos dará una bajada muy grande de glucemia y otra vez tendremos hambre. Si nosotros hacemos una comida en la que haya una buena porción que esté en proporciones correctas el hidrato y la proteína, aguantaremos mucho más hasta la siguiente ingesta de comida. Bueno, aquí hay un cuadro muy bonito en el que aparece todo esto resumido, sobre todo qué produce la dieta moderada en proteínas. Favorece la termogénesis, aumenta la saciedad y baja la sensación de hambre y desplaza los hidratos de carbono refinados. Empiezo otra vez, perdón. Grabando, 3, 2, 9, un poquito, 1. Efectos del aumento de las proteínas en la dieta. Las proteínas son muy importantes en la dieta, no podemos hacer una dieta en la que solamente haya hidratos de carbono. ¿Qué efecto producen esas proteínas? Bueno, hay algunos muy importantes como son la termogénesis, que aumenta el gasto energético y eso nos llevará a una pérdida de peso, aumenta la saciedad y disminuyen las ganas de hambre, con lo cual consumiremos menos energía a lo largo del día y también nos llevará a una pérdida de peso, y hace que desplacemos los hidratos de carbono refinados, que son aquellos que tenían el índice glucémico más alto. Eso disminuirá la insulina postprandial y también nos llevará a una pérdida de peso. Disminuye el efecto de enfermedades cardiovasculares, disminuye la incidencia de la diabetes. Sabemos que la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 están muy relacionados con un consumo excesivo de hidratos de carbono y también preserva la masa muscular. Ahora aquí hay una diapositiva muy bonita en la que explica el eje insulina-glucagón y entonces viene dibujado en dos diapositivas, en una que sería el adecuado y el inadecuado. ¿Qué pasa cuando nosotros ingerimos hidratos de carbono? Lo que hemos dicho siempre, ingerimos hidratos de carbono, esto pasa del estómago a mi intestino delgado y de mi intestino delgado a mi torrente sanguíneo. Ahí se produce una respuesta que es la secreción de insulina y disminuye la glucosa en sangre, por lo que os he contado antes. Una parte del hidrato de carbono irá al hígado y la otra se almacenará en forma de grasa. Si nosotros no ingerimos proteína o la cantidad de proteína es muy baja, disminuirá la cantidad de glucagón y no habrá una liberación hepática de glucagón, con lo cual tendremos una hipoglucemia y el cerebro pues estará bajo en glucosa, nos producirá ansiedad, tendremos ganas de comer más carbohidratos y nos convertiremos en lo que yo llamo unos hidrateros, es decir, tendremos todo el rato ganas de consumir ese hidrato. ¿Qué pasa si lo hacemos de otra manera? Es decir, consumimos una ingesta correcta de carbohidratos, utilizamos sobre todo carbohidratos de índice glucémico bajo, de carga glucémica baja, esto volverá a aumentar la cantidad de insulina en sangre.
lo cual hará que la cantidad de glucosa disminuya, por lo que os he contado antes, pero si nosotros en ese caso ingerimos una cantidad adecuada de proteínas, aumentará la cantidad de glucagón, se normalizará la glucosa en sangre y tendremos un cerebro que tendrá la cantidad de glucosa adecuada. Y entonces tendremos un buen control de apetito, no nos apetecerá todo el rato comer hidrato de carbono. Vamos a hablar ahora de las grasas. Dentro de las grasas hemos dicho que había dos tipos, las que eran favorables y las que eran desfavorables. Vale. ¿Cuáles son las desfavorables? Pues todas aquellas que sean grasas saturadas y omega 6. Aquí tenéis un plato de huevos fritos con salchichas, tal, como os podéis imaginar, todas esas son no favorables. Grasas ricas en ácido araquidónico, los huevos y la carne. Fuentes de ácido araquidónico. Bueno, tenemos dos tipos de fuentes, que son las directas, que ¿cuáles serían? Las que nosotros ingerimos directamente a través de los alimentos. La yema de huevo, las vísceras y la carne que tenga grasa, sobre todo la carne que tenga grasa muy visible, y luego son las indirectas, que las indirectas son las que nosotros producimos cuando ingerimos una gran cantidad de hidrato de carbono. Lo que os he contado antes, una gran cantidad de hidrato de carbono en el torrente sanguíneo hace que mi páncreas secrete insulina, una parte va al hígado, pero la otra parte la almacenamos en forma de grasa. Eso es otra fuente de grasas. Abusos de omega 6, grasas saturadas. Ejemplos de grasas saturadas, pues aquí tenemos el queso, el chocolate, todo lo que sería bollería industrial, todo este tipo de cosas. Todo lo que tiene grasas trans, que tampoco son adecuadas, pues todo lo que viene en bolsa, siempre digo yo, las patatas fritas, los productos preparados, la mantequilla, las galletas, todo este tipo de cosas. Y luego grasas favorables, lo que serían grasas monosaturadas, que serían los frutos secos, el aceite de oliva y el aguacate. Vale, ahora os voy a enseñar cómo hacer la dieta de la zona, porque hasta ahora solamente os he contado la teoría y ahora vamos a pasar a una parte un poco más práctica. Podemos hacerla de dos maneras, una mediante un método visual, que es algo más fácil, y luego otra que requiere un poco más de conocimientos, que sería utilizando el término de los bloques. Vale, el método visual es muy fácil, dividiríamos el plato en tres partes, en una de esas partes pondríamos todo lo que es la proteína baja en grasas, normalmente tiene que ser del tamaño de la palma de la mano y del grosor de la palma de la mano, y el resto del plato estaría lleno de carbohidratos de carga glucémica baja, frutas, verduras, y si tienen color mejor, porque serán ricas en polifenoles. Y además nos falta la grasa, porque hemos dicho que siempre vamos a tener hidrato, proteína y grasa. ¿Cómo vamos a utilizar la grasa? En aceite de oliva, sobre todo en la comida principal. En los tentempiés utilizaremos frutos secos, que también es una fuente de grasa muy buena. Le tendríamos que añadir una cucharada de aceite de oliva. Entonces el plato dividido en tres partes sería, una parte sería la proteína y 2/3 de ese plato serían los carbohidratos favorables y luego nuestra cucharada de aceite de oliva. Ese sería el método visual. Vale, ¿qué pasaría si queremos meter hidratos de carbono de carga glucémica elevada? Bueno, haríamos lo mismo, dividiríamos el plato en tres partes y lo que haríamos sería 1/3 de ese plato volvería a ser la proteína de baja grasa, de tamaño de la palma de mi mano y del grosor de la palma de mi mano. Otro tercio, ya no serían 2/3, ahora sería 1/3, sería el que ocuparía el hidrato de carbono de carga glucémica alta, por ejemplo pasta o arroz, y la otra parte se tendría que quedar vacía. Es decir, si nosotros introducimos un hidrato de carbono de carga glucémica más alta, lo que hacemos es que tendremos que ingerir menos cantidad de hidrato de carbono. Vale, hay gente que pregunta, ¿y el vino? ¿Cómo meto aquí el vino? Bueno, el vino es un hidrato de carbono, entonces lo que podemos hacer es, en un plato, imaginaros, un plato dividido en tres partes, haríamos 1/3 que sería la proteína, lo que hemos dicho, el tamaño de la palma de la mano, otro tercio podría ser fruta, verdura, y todo este tipo de cosas, y el otro tercio lo podríamos sustituir por una copa de vino. Normalmente la gente lo que hace es que utiliza la proteína, utiliza verdura, y luego utiliza, en vez de fruta, lo suele sustituir por una copa de vino. Valdría igual, al final los 40-30-30 estarían equivalentes si nosotros añadimos también la cucharada de aceite de oliva. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el método de los bloques. Esto es un poco más complicado, porque la gente, cuando nosotros hablamos de la dieta de la zona, siempre decimos que tiene que haber 40% de hidrato de carbono, 30% de proteínas y 30% de grasas. Ahora quiero explicaros de dónde salen los porcentajes de 40-30-30. Hemos visto cómo se calculaban la cantidad de hidrato de carbono, de proteína y de gramo que había en cada, y de grasas, perdón, que había en cada bloque. Ahora lo que vamos a hacer es
lo contrario. ¿De dónde sale ese 40-30-30? ¿Cómo lo hacemos? Un gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías, un gramo de proteínas aporta también 4 kilocalorías y un gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Entonces lo que vamos a hacer es que en un bloque que era 40-30-30, lo que haremos será 9 gramos lo multiplicaremos por los 4 kilocalorías que aporta cada hidrato de carbono, los 7 gramos de proteína lo multiplicaremos también por las 4 kilocalorías que aporta cada gramo y los 3 gramos de grasa los multiplicaremos por 9, que también son las 9 kilocalorías que aporta cada gramo. Si hacéis esas cuentas, sale el 40-30-30, ajustándolo, porque sale 36, 28 y 27, de ahí sale ese famoso 40-30-30. No quiere decir que tengamos que consumir de la dieta el 30% grasa, sino esta es la manera correcta de calcularlo. ¿Cómo calcular lo del método de los bloques? Bueno, para calcular las necesidades o el número de bloques que necesita cada persona tendremos que tener en cuenta dos cosas. Una, las medidas antropométricas y dos, el nivel de ejercicio físico. Con eso podremos calcular qué número de bloques tendrá que consumir cada persona a lo largo del día. Y esos bloques los vamos a repartir dependiendo de las necesidades de cada persona. Hay gente, yo por ejemplo en consulta me encuentro que hay gente que consume los bloques de manera diferente, a lo mejor hace muchas comidas pequeñas a lo largo del día por su trabajo, o hay gente que lo concentramos un poquito más, pero lo ideal sería nunca consumir más de 4 bloques en una comida. Otra manera mucho más exacta sería pues ya recurrir a un asesoramiento profesional, en el que ahí sí que se puede calcular concretamente qué cantidad de bloques debe consumir cada persona a lo largo del día. Aquí en las diapositivas tenemos algunos ejemplos de menús en fotografías que, como veis, para nada se pasa hambre, todo lo contrario, hay un buen bol de fresas y creo que son arándanos, una porción de verdura y una porción de pescado, que como veis el tamaño es un tamaño normal. Otro ejemplo sería brócoli parece que es como pollo o algo así, y luego siempre acompañado de un poco de fruta. Si por ejemplo en este menú quisiéramos tomar vino, lo que haríamos sería sustituir esas uvas por una copa de vino tinto. Otro ejemplo pues sería un kiwi con un trozo de pescado y unas verduras. Otro ejemplo sería un trozo de carne con una porción de verdura y luego una naranja. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no quiero comer fruta después de comer, no me gusta, prefiero comerla a media mañana. ¿Qué haríamos en ese caso? Pues añadiríamos más verduras a ese plato. Un tentempié. Salgo con amigos, ¿qué tomo? Pues para estar en zona, por ejemplo, 30 gramos de jamón ibérico, 3 aceitunas y una copa de vino sería una porción correcta. El jamón sería la proteína, el vino nos aportaría los hidratos de carbono y si encima es tinto es muy rico en polifenoles, y las aceitunas, que serían 3 aceitunas, me estaría aportando la cantidad de grasa que necesito para tener un bloque completo. Aquí en las diapositivas tenéis unos ejemplos de menús que están divididos en hombre y mujer. Y luego quiero hablaros de la distribución de los bloques a lo largo del día. Lo ideal, bueno, lo que sería más recomendable o lo que se utiliza en la mayoría de los casos es para una mujer tipo utilizamos 11 bloques, que lo normal sería distribuirlos a lo largo del día, 3 en el desayuno, 2 tentempiés de un bloque a media mañana y a media tarde, 3 en la comida y 3 en la cena. Para un hombre tipo serían 14 bloques, que lo que haríamos sería 4 en el desayuno, 1 en la media mañana, 4 en la comida, 1 en la merienda y 4 en la cena. Todo esto va a variar si hace deporte, si no hace deporte, entonces ahí subiremos los números de bloques. Es importante nunca, jamás hacer deporte con el estómago vacío, porque si no utilizaremos nuestra masa muscular como combustible en vez de utilizar la grasa. Entonces siempre media hora antes de hacer deporte tendremos que consumir un bloque y al finalizar tendremos que consumir al menos otro bloque. Hay un cuadro, una tabla en la que aparecen, que es muy fácil de calcular los bloques, aparecen distribuidos los distintos tipos de alimentos en 3 colores. Los azules son los hidratos de carbono, los rojos son las proteínas y los amarillos son las grasas. Y luego lo que está ahí aquí son los alimentos mixtos. ¿Cuáles son los alimentos mixtos? Los alimentos mixtos son los que ya tienen hidrato y proteína. Por ejemplo, la leche semidesnatada es un bloque perfecto, tiene hidrato, proteína y grasa. La leche desnatada le faltaría la grasa, entonces nosotros podríamos hacer un bloque tomándonos un vaso de leche y añadiéndole una nuez, y ahí ya tendríamos un bloque perfecto. ¿Cuál sería otro bloque perfecto que podríamos utilizar como tentempié, que luego lo vamos a ver? Por ejemplo, un yogur desnatado,
que tendría la porción correcta de hidrato y la porción correcta de proteína, y añadiéndole además una nuez. Entonces, si os parece, aquí tenemos un ejemplo de un desayuno con 3 bloques, que sería una infusión que no aporta nada, no tiene ni hidrato de carbono, ni proteína, ni grasa, 2 rebanadas de pan, que serían 2 bloques de hidrato de carbono. Luego, cada bloque de proteína, si miráis en la lista de pavo, son 30 gramos. Como queremos hacer un desayuno de 3 bloques, tendremos que multiplicar 30 por 3, luego serán 90 gramos. Un kiwi, que aportará otro bloque de hidrato de carbono, que junto con los 2 bloques de pan ya tendríamos también los 3, y luego tomaríamos 3 cucharaditas pequeñitas de aceite de oliva, y al final, si veis, si sumamos las 3 columnas, nos sale 3, 3, 3, tendríamos 3 de hidrato de carbono, 3 de proteína y 3 de grasas, tendríamos 3 bloques cuadrados para un desayuno. ¿Que lo queremos hacer mucho más fácil y queremos utilizar los productos de la zona? Pues muy fácil, podríamos tomar una taza o un vaso de leche semidesnatada, que ya sería un bloque perfecto, ya tendría hidrato, proteína y grasa, y luego lo podríamos acompañar de 8 galletas de Enerzona. Cada 4 galletas es un bloque. Luego, como vamos a consumir 8 galletas, tendríamos 2 bloques perfectos más el bloque que nos proporciona la leche semidesnatada. Otro ejemplo, por ejemplo, de tentempié a media mañana podría ser un yogur con una nuez. El yogur que me está aportando la proporción correcta de hidrato de carbono y de proteína. Si es un yogur desnatado, nos faltaría la grasa. ¿Qué es lo que haríamos? Añadiríamos una nuez y ahí ya tendríamos un bloque perfecto. Otra manera de consumir un bloque perfecto como tentempié sería utilizar los productos de la zona, que ya vienen cuadrados con 40, 30, 30. Por ejemplo, una barrita o un mini rock o unas patatas ya vendrían equilibradas y tendríamos el bloque perfecto, con lo cual tendríamos un control de insulina perfecto a lo largo de esa mañana. Tenéis más ejemplos de cómo poder hacer, por ejemplo, una comida con productos también, que podría ser utilizando una sopa que aporta 2 bloques perfectos y además, aquí el ejemplo que viene es una bolsita de mini rocks que también aporta otro bloque y ya tendríamos una comida de 3 bloques. Y podemos jugar con todo esto, es decir, hay gente que dice, yo quiero hacer una comida que tenga solo 3 bloques, pero me apetece tomarme algo dulce al finalizar. Pues puedo hacer una comida con 3 bloques, que sea una carne o un pescado. Miraríamos en la tabla la equivalencia. Por ejemplo, si queremos tomar boquerones, pues 45 gramos es un bloque, tendríamos que multiplicar 45 por 3. Luego haríamos lo mismo con la porción de hidrato. Pues por ejemplo, no sé, si quisiera tomar champiñones, podrían ser 6 tazas de champiñones, o a lo mejor 4 tazas de champiñones y 2 tazas de brócoli, y luego podríamos tomarnos una bolsita de mini rock y ya tendríamos ahí la parte dulce, y estaríamos haciendo una comida de 4 bloques utilizando las dos cosas, el alimento y los productos. Con esto se puede jugar y se pueden hacer muchísimas cosas. Como habéis podido ver, la dieta de la zona admite muchísimas maneras de poder hacerla. Nosotros podemos ser muy puristas y utilizar todo el rato la tabla y tener todo el rato, estar contando todo el rato los alimentos, lo cual estaría genial, pero para eso también tenemos todo lo que son los tentempiés y todo lo que son los productos de la zona, que nos pueden servir muy bien para situaciones en las que, bueno, me pueden sacar de un apuro, ¿no? De repente estoy en la calle, no tengo que comer, me tomo una barrita y ahí sé seguro que voy a tener un pico de insulina correcto. Yo siempre a mis pacientes les recomiendo que al menos los 10 primeros días o las 2 primeras semanas utilicemos mucha cantidad de producto. ¿Por qué? Porque eso me hace tener un control de insulina más rápido y que el paciente empiece a notar antes los beneficios de ese control de insulina. Desaparece el cansancio, se encuentran mucho más activos, tienen más ganas de hacer cosas, tienen menos hambre entre comidas. Entonces eso lo conseguimos mucho antes con productos en los que sabemos que la cantidad de hidrato de carbono y de proteína y grasas están muy controladas, y mientras ellos se van familiarizando con estas tablas y aprenden a hacerlo con alimentos. Lo que sí es muy importante, que sí que consideramos pilares de la dieta de la zona, es el consumo del omega 3 y del maqui. El consumo del omega 3 va a hacer que baje la inflamación, se van a sentir mucho más despiertos, con muchísima más agilidad mental, eso lo notan desde la primera consulta, y el maqui es muy importante porque el aporte de polifenoles es muy importante para nuestra dieta. Entonces, tenemos que aprender a jugar con todo esto. Creo que es una dieta que no es una dieta cerrada en la que tú
estás muy limitado a utilizar siempre unos productos y a utilizar siempre los mismos alimentos, sino que se puede adaptar tanto a una dieta vegetariana como a una mujer lactante, a una persona adulta, a un niño. Es una manera de comer diferente y para mí es una filosofía de vida. Ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos que podéis encontraros en la consulta y vamos a empezar primero por un caso de una mujer con menopausia. Aquí lo que vamos a hacer es, yo lo que suelo hacer, las primeras 2 semanas, dieta muy estricta, controlando todo el rato la cantidad de ingesta que comemos con los 40-30-30. De esta manera vamos a conseguir que ella tenga un control de insulina lo antes posible y que empiece a notar esos beneficios. Normalmente suelo poner 11 bloques repartidos de la siguiente manera: 3 en el desayuno, un tentempié a media mañana, 3 en la comida, y aquí es donde varío un poco. Hay mujeres que tienen bajadas de serotonina muy importantes a lo largo de la tarde y que tienen muchas ganas de comer dulce. Entonces ahí lo que hacemos es poner 2 meriendas de un bloque cada una, separadas como 2 horas o algo así a lo largo de la tarde, y entonces reducimos la cena, en vez de poner 3 bloques ponemos 2. Si nos encontramos con una mujer que no tiene bajadas de serotonina a lo largo de la tarde, entonces lo que haríamos sería la comida de 3 bloques, una merienda de un bloque y la cena de 3 bloques. Tenemos que tener en estos casos un control muy exhaustivo de la cantidad de grasa que ingerimos, es decir, les tiene que quedar muy claro la cantidad de grasa que tienen que utilizar para comer, la cucharada de aceite, o para cenar, la cucharada de aceite. Es muy importante. La gente muchas veces no tiene control con la cantidad de aceite que utiliza, le preguntas ¿cuánta cantidad? No, yo poca, no, pero tenemos que medirla al principio hasta que consigamos que ellos tengan un hábito. Más cosas, tenemos que utilizar que el consumo de hidrato de carbono sea al principio los que tienen carga glucémica baja, es decir, los que nosotros llamábamos favorables, verduras y frutas. Y vamos a dejar un poco de lado, o al menos es lo que yo suelo hacer durante las primeras 2 semanas, todo lo que tenga carga glucémica alta, pasta, arroz, legumbres, todo ese tipo de cosas. Importante, intentar que hagan algo de ejercicio físico. Es verdad que es difícil porque a veces vienen con un sobrepeso importante de 20-30 kilos y pedirles que hagan ejercicio es un poco complicado, pero en estos casos simplemente que se bajen una parada antes en el autobús o que caminen 1 hora diaria, ya se empiezan a ver resultados. Bajar el consumo de estimulantes como el café y algunas bebidas gaseosas, y muy importante en estos casos el aporte de omega 3. Dependerá del grado de inflamación que tenga esa persona, pues aportaremos entre 2,5 gramos al día, más o menos. Podemos llegar hasta 5. ¿Cómo vemos el grado de inflamación? Lo podemos ver de 2 maneras, o bien haciendo un test de ácidos grasos en los que vamos a ver la relación que hay entre el omega 6 y el omega 3 y nos va a decir la inflamación que tiene esa persona, y nosotros en consulta también lo hacemos muchas veces con las medidas antropométricas, es decir, si una mujer, su aspecto físico, cuando tú la ves entrar en consulta, parece que te haces una idea de que la sobran a lo mejor como 20 kilos o algo así, y luego cuando la mides su valor de grasa, este valor de grasa está un pelín alto, pero no corresponde con su aspecto físico, quiere decir que esa mujer está muy inflamada. Entonces en esos casos es imprescindible empezar con una dosis alta de omega 3, y lo que hacen es que se desinflan, o sea, el resultado es mucho más espectacular porque ellas de repente ven que la báscula ha bajado, pero la sensación de volumen y sobre todo la cantidad de volumen que bajan es espectacular. A estas mujeres y a todos los pacientes también les añadiremos el maqui. El maqui son unos polifenoles que lo que hacen es que ayudan a que no se formen radicales libres. También aumenta mucho el rendimiento físico. Esto vamos a ver que lo notan mucho los deportistas, pero en las mujeres con menopausia también es muy importante. Se sienten menos cansadas a lo largo del día, hacen mejor el trabajo que tengan que realizar, y cuando vienen a consulta te lo cuentan. Más cosas, disminuye la hipoglucemia postprandial, que esto es muy importante, es decir, después de comer no tienen una bajada importante de azúcar en sangre y no tienen ganas otra vez de volver a consumir hidrato de carbono, y aumenta mucho la termogénesis, lo cual hace que bajen peso de manera más rápida. Más cosas. Con estas mujeres es muy importante plantearnos metas a corto plazo. Es verdad que vienen pacientes con menopausia que han probado 200.000 dietas, normalmente suelen ser dietas de una restricción calórica muy importante, entonces vienen pues que lo que quieren es comer
con la dieta de la zona las cantidades de comida que se comen son importantes y sobre todo quieren volver a reeducarse, quieren volver a aprender a comer. Yo el ejemplo que os he traído es el de una paciente que llegó a mi consulta con 122 kilos al principio, tenía un sobrepeso importante y estaba en un proceso de menopausia, tenía sofocos, bueno, tenía las hormonas totalmente revolucionadas. Y al final, con fecha del 5/4, ella pesaba 122,1 y al final, con el 24 del 4, habían pasado exactamente pues un año, llegó a pesar, no veo bien, 85,4, o sea, había perdido casi 40 kilos. La ventaja que tiene esta dieta es que si os fijáis en la evolución de la pérdida de grasa, la evolución de pérdida de grasa es muy constante, muy constante. Siempre, cada vez que venía, cada 15 días, había bajado la cantidad de grasa y pasamos de valores muy altos, de valores de 67,1 y ahora estamos en valores de 36,3. ¿Qué pasa con su masa muscular? La masa muscular tenemos que intentar siempre que se mantenga lo más alta posible. ¿Por qué? Porque de esa masa muscular depende mi metabolismo basal. El metabolismo basal es lo que yo gasto haciendo nada. Entonces a mí me interesa que eso esté lo más alto posible, porque si yo de repente hago una dieta en la que en vez de bajar grasa lo que bajo es masa muscular de manera exagerada, me bajará mucho mi metabolismo basal y cualquier cosa que coma me hará, en cualquier cosa que me exceda de la cantidad de calorías que yo consumo diariamente, me hará subir peso. Entonces el objetivo cuando hacemos una dieta es, por supuesto, bajar peso, pero que ese peso mayoritariamente sea de grasa. Es verdad que siempre la masa muscular baja un poco. ¿Y por qué baja esa masa muscular? Porque piensa que no es lo mismo llevar una mochila de 40 kilos encima que quitarte ese lastre. Entonces la masa muscular baja siempre un poquito, pero siempre tiene que estar controlado y que al final esa paciente o ese paciente termine con un metabolismo basal siempre dentro de los valores normales y lo menos deteriorado posible. Aquí en este caso ella empezó con 55 kilos de masa muscular y ahora estamos en 47,8. Es un porcentaje muy bueno. Normalmente cuando entramos en el mantenimiento es en el que ya empezamos a hacer, empezamos a introducir más días hidratos de carbono con carga glucémica elevada y tal. La mayoría de los pacientes suben estos valores y acabamos más o menos con unos valores parecidos a los que teníamos al principio. Si hacemos un resumen de lo que ella perdió, el primer trimestre perdió 13,7 kilos, de los cuales 12,5 fueron de masa grasa y 4,3 fueron de masa muscular. Aquí la diferencia es más grande porque al principio al cuerpo le cuesta un poco trabajo empezar a utilizar la grasa como combustible en vez de utilizar la masa muscular. Durante prácticamente toda su vida, posiblemente esta mujer haya estado utilizando la masa muscular como combustible a lo largo del día. Por ejemplo, si ella solamente hacía un desayuno y la siguiente ingesta que hacía era la comida y pasaban más de 5 o 6 horas, las 2-3 primeras horas, vale, teníamos ahí suficiente glucosa almacenada en mi hígado para mi corazón y para mi cerebro, pero a partir de esas 3 horas mi cuerpo lo que estaba haciendo, ella en su caso lo que estaba haciendo era utilizar su masa muscular como combustible y eso hacía que su metabolismo basal cada vez estuviera más deteriorado. Entonces, hasta que el cuerpo empieza a utilizar la grasa como combustible en vez de la masa muscular, es normal que los primeros meses, suele ser más que los primeros meses, las primeras semanas, baje un poquito más la masa muscular y luego ya esa masa muscular se mantenga a lo largo del tiempo. Si os fijáis en el segundo trimestre, la bajada de grasa fueron 9 kilos frente a 600 gramos de masa muscular. En el tercer trimestre tuvimos 4,3 frente a 1,3 de masa muscular y en el cuarto trimestre 5 kilos frente a 1 kilo de masa muscular. Muchas veces vienen a la consulta y de repente la masa muscular ha bajado más de lo que nosotros pensábamos y siempre es por las mismas razones, o bien porque se han saltado la media mañana y la merienda, que con eso yo soy muy pesada. Si un paciente se salta la media mañana y la merienda hace que tire más de masa muscular que tire de grasa, por eso es tan importante lo de las 5 comidas al día. Bien, no ha habido una suficiente ingesta de proteínas a lo largo del día. Hay gente que piensa que reduciendo la cantidad de proteína y consumiendo solamente frutas o verduras va a adelgazar más y no es correcto. La ingesta de proteínas tiene que ser la correcta, el 40-30-30, para que nosotros empecemos a utilizar la grasa como combustible. Y una tercera razón, a veces cuando hay un pico de estrés muy grande y los niveles de cortisol suben mucho, esa persona utiliza mucho más la masa muscular como combustible que la grasa. Entonces hay veces, es verdad que nos encontramos a lo largo de un año
con situaciones en las que viene a una visita y de repente vemos que ha bajado la masa muscular. Empezamos a investigar por qué ha sido y siempre suele ser por una de esas 3 razones. Lo arreglamos, lo matizamos, repasamos otra vez todo lo que estamos haciendo y en la siguiente visita esa masa muscular se ha mantenido o ha subido y otra vez ha bajado la grasa como esperábamos. En total ha perdido 38 kilos, de los cuales 30,8 son de grasa y 7,2 son de masa muscular, que está súper bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de hombre. En hombre lo que tenemos que hacer es aumentar el número de bloques. ¿Por qué aumentamos el número de bloques? Porque su metabolismo basal es mucho más alto. Mientras que en una mujer nos podemos encontrar metabolismo basales de pues desde 900, 1100 hasta 1300, 1400 más o menos, alguien con un muy buen metabolismo basal. En hombres podemos encontrarnos metabolismo basales de 1600, 1700, incluso 2000, 2200. Entonces la ingesta de bloques tiene que ser mucho más grande. La media serían 15 bloques, pero yo he llegado a tener pacientes aquí en los que hemos llegado a tener hasta 16, 17 bloques. También, por ejemplo, si es un deportista que tiene un gasto muy alto de energía, tendremos que subir ese número de bloques a lo largo del día. Aquí también tendremos que tener cuidado con el control de grasas, tendremos que favorecer el consumo de hidratos de carbono favorables e intentar que reduzca lo más posible el de con carga glucémica alta, mínimo 5 comidas diarias, que en los hombres casi siempre suele ser más, ejercicio físico, igual que antes, reducir el estrés y el consumo de omega 3. El omega 3 igual, serían de 2,5 gramos, que serían 4 cápsulas, a 5 gramos, que suelen ser 8. Hay casos en los que yo he llegado a dar incluso 9 o 10 cápsulas. Si te encuentras con un paciente que tiene una enfermedad neuronal o un proceso degenerativo, podemos subir esa cantidad de omega 3. Y muy importante también el maqui. Mi experiencia dice que los hombres, o la mayoría de los hombres, notan mucho más el efecto del maqui y se sienten mucho más activos, más despiertos, hacen muchas más tareas a lo largo del día y se nota mucho más, se encuentran como mucho más activos. Y lo que haremos también será hacer un análisis de ácidos grasos en el caso de que tengamos dudas o en el caso de que queramos estar seguros de qué proceso de inflamación tiene esa persona. El ejemplo que hemos puesto es un paciente que vino con 102 kilos y llegó a reducirlo a 74,2 en un tiempo relativamente corto. Si os fijáis su gráfica de la grasa, pasó de 33,5 a 13,5 en un periodo más o menos corto, que fueron como 6 meses, y luego ha estado todo el rato ya manteniendo los niveles de grasa. Su masa muscular también empezó bajando un poquito y luego ya en la zona intermedia ya empezó a elevar esa masa muscular. Este paciente en concreto no hacía nada de deporte, tenía una vida totalmente sedentaria y al final empezó a montar en bici y entonces eso se vio reflejado en su gráfica. En el primer trimestre bajó 16,2 kilos de peso, de los cuales 12,2 fueron de grasa y 4 fueron de masa muscular, que es un balance muy bueno para el primer trimestre. En el segundo trimestre bajó 7,8 kilos de grasa y bajó 1,4 de masa muscular, y en el tercer trimestre bajó 2,3 de masa muscular y subió un poquito la grasa, porque aquí ya como que se descontroló por completo, se empezó a ver bien y tal, pero está súper bien el balance total. Si lo resumimos en total, bajó 26,8 kilos, de los cuales 19,7 fueron de grasa y 7,7 fueron de masa magra. Embarazo y lactancia. Aquí tenemos que subir mucho el número de bloques. Lo recomendable son aproximadamente 15 bloques a lo largo del día, y también dependerá mucho de las tomas que le demos al bebé. Hay que favorecer mucho también la cantidad de hidratos de carbono favorables, los repartiremos en 5 comidas al día como mínimo, aunque yo en estos casos suelo recomendar 6 o 7, haremos ejercicio físico moderado y seguiremos consumiendo, por supuesto, el omega 3. El omega 3 pasará a través de la leche al bebé y hace que los bebés tengan conexiones neuronales mucho más avanzadas. Y también es muy importante el consumo de maqui. En este caso se suele recomendar una cápsula al día. El ejemplo que tenemos aquí era una mujer que empezó pesando 94,6 kilos y tenía un contorno de cintura de 102. A los 3 meses ya pesaba 85,8 y había reducido su cintura a 94, y a los 6 meses
tenía 80,7, había perdido casi 14 kilos y su su cintura había bajado 87. Lo tenemos aquí más resumido, había perdido 13,9 kilos, había bajado 15 centímetros de cintura, 20 centímetros de cadera, el tanto por ciento de grasa eran menos 15,1, la masa grasa había bajado 18,65 y en este caso había aumentado la masa magra en 4,8 kilos. El caso de los deportistas. Bueno, en los deportistas sí que hay que hilar muy fino. Sobre todo tenemos que tener en cuenta las competiciones, los entrenamientos, cuándo entrenan, qué tipo de entrenamiento hacen, qué tipo de ejercicio hacen, y eso es muy importante. Lo que hacemos a lo largo, yo por ejemplo con los deportistas siempre lo que hago, aquí sí que es zona pura, o sea, sin no les dejo que se pasen ni siquiera un poco. Analizamos absolutamente todo lo que comen a lo largo del día, ellos llevan dieta pesada normalmente, en la que calculamos los gramos de cada alimento que tienen que comer y el rendimiento mejora muchísimo. Siempre toman omega 3 para bajar la inflamación y también siempre toman maqui. Además el maqui ni el omega 3 dan doping, o sea que lo pueden utilizar deportistas de alta competición. Siempre lo que hacemos, una cosa muy importante de los deportistas es que nunca puedes hacer deporte con el estómago vacío. Entonces yo siempre les digo, tanto antes de un entrenamiento como después de un entrenamiento hay que comer al menos un bloque. Normalmente ahí solemos utilizar barritas porque es muy cómodo, es decir, calientas, te tomas una barrita y luego ya hacemos la carrera, por ejemplo en el caso de velocistas. En el caso de gente que hace maratón, que también he tenido como pacientes, lo que hacemos es que cada hora están consumiendo todo el rato barritas de un bloque y están todo el rato hidratándose, cosa que es muy importante. Cosas más importantes en el caso de los deportistas. Yo utilizo mucho la proteína de suero de leche, porque la proteína de suero de leche lo que hace es que ayuda a recuperar esa musculatura. Entonces utilizamos la proteína de suero de leche durante el ejercicio, por ejemplo si es un maratón, en vez de beber agua sola, bebemos agua o cualquier sustancia que tenga electrolitos con la proteína de suero de leche y hace que al final lleguen mucho menos cansados, que la recuperación sea mucho mejor. Y en el caso, por ejemplo, de velocistas o de gente que hace un ejercicio más corto, también tengo gente, por ejemplo, que hace bicicleta, lo que hacemos es tomarlo después de haber hecho ese ejercicio físico fuerte. Siempre un cacito de proteína de suero de leche para ayudar a la recuperación de ese músculo. El ejemplo que hemos puesto es el de este chico, es ciclista, y estaba empezando la pretemporada, con lo cual vino con un poquito de peso y quería perderlo y quería ganar musculatura para empezar a entrenar fuerte. Entonces el primer mes bajó 4,6 kilos de peso, de los cuales bajó bastante masa muscular porque todavía no estaba entrenando fuerte. El segundo mes ya empezó a recuperar la masa muscular y el tercer mes, en el que bajó 2,6 kilos, ya había recuperado 1,2 de masa muscular y había bajado la grasa 3,8 kilos. En total había perdido 8,3 kilos de peso, de los cuales 6,9 eran de grasa. Espero que esto os haya servido para entender mejor lo que es la dieta de la zona y bueno, si tenéis alguna duda siempre podéis consultar la página web que es enerzona.es. Muchas gracias. Hoy vamos a ver qué se haría en una consulta habitual sobre la dieta de la zona. Entonces tenemos aquí a Blanca, que la vamos a utilizar para ver cómo sería una consulta sobre dieta de la zona, que es una dieta basada sobre todo en control de insulina, para que sea una consulta, un método práctico de aprenderlo, ¿vale? Entonces, Blanca, te voy a empezar a preguntar cosas, ¿sí? Muy bien. Sobre todo, bueno, cuéntame, ¿tienes algún antecedente patológico? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Estás operada de algo? No, realmente no tengo nada. Así concreto, no, nada. ¿Y embarazos has tenido? No, ninguno. Tampoco. Vale, ¿cuántos años tienes, Blanca? 44. 44, vale. ¿Tienes algún antecedente familiar? ¿Alguien en tu familia que tenga diabetes, colesterol? Sí, por parte de padre, un poquito de colesterol. Sí, okay. Sí. ¿Y alguien con diabetes tipo 2 o con diabetes tipo 1 en la familia? No, quizá los abuelos tuvieron. Pero ya de edad adulta, ¿verdad? Eso es. Vale. ¿Y tienes alergia a algún alimento? No, que yo sepa, no. ¿Y algún alimento así que te siente mal o que no consumas habitualmente? Cosas muy grasas, no suelo tomar cerdo o algo así. Malas digestiones, te produce como pesadez, ¿no? Exacto, hinchada, me siento hinchada. Pero eso en general. En general, sí.
Sí, casi siempre, con sensación de hinchada. De hinchazón. Sí. Vale. ¿Y fumas o bebes? No, bebo de vez en cuando, un poco de vino, social, ¿no? sí. Pero nada de tabaco. Nada, no fumo, cero. Vale, ¿y tomas algún tipo de medicación? No, ahora mismo nada. Nada. No. Ni nada de herbolario, ni cosas de estas No. naturales, ni vitaminas, ni... No, alguna vitamina, pero ahora mismo no. Suelo tomarlo igual en invierno, al principio de invierno, pero ahora mismo no. Vale. Vale, bueno, cuéntame qué haces un día normal, ¿a qué hora te levantas más o menos? Pues me levanto sobre las 8, 8 menos cuarto, 8. ¿Sí? ¿Y ahí desayunas nada más levantarte? Sí, un cuarto de hora después desayuno. ¿Y qué sí. desayunas? Pues suelo desayunar un zumo de naranja. ¿Natural? Sí, lo ¿sí? hago yo, 2 o 3 naranjas. Y cereales con leche. Sí. ¿Qué tipo de leche utilizas? Pues estoy leche entera. Sí. Vale. ¿Y luego qué haces? ¿Trabajas? ¿Estás en casa? Sí, me voy a trabajar. ¿Y estás sentada todo el rato en tu trabajo? Prácticamente sí. Prácticamente sí. Vale. ¿Y tomas algo a media mañana? Pues a media mañana no suelo tomar nada, no siento hambre. ¿Y tomas cafés a lo largo de la mañana un poco para que te mantengas Sí, quizá puedo tomar un activa? café o 2. Sí. ¿Solo o con leche? Con leche, pues supongo que será entera porque no lo tomo en casa. Vale, ¿y qué le pones? ¿Azúcar, sacarina? Un poquito de azúcar, Un poquito sí. de azúcar. Vale, y luego llega la hora de la comida. La comida. ¿Sobre qué hora más? Sobre las 3. Sobre las 3. Sí. ¿Y ahí qué sueles hacer? ¿Te llevas la comida? ¿Comes de restaurante? Hago un poco de todo. Me llevo la comida o como de restaurante. Pues normalmente pues una pasta. ¿Y esa cómo la consumes? ¿Con verduras? ¿Con...? Sí, pasta con verduras, puede ser. O sea, te cuidas en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Combinas con...? Combino, intento combinar, sí. Arroz también. Arroz con algo igual pollo o con... sí. ¿Y la porción de proteína que tomas es grande o pequeña? Pues yo creo que es más arroz, suele ser más arroz y un poquito. ¿Te vas un poquito más hacia el hidrato? Quizás sí. ¿Y postre? Y postre pues puedo tomar o alguna fruta o... Tampoco siempre tomo postre. Vale. ¿Y tomas pan aquí en la comida? Sí, no? suelo acompañarlo con un poco de pan. ¿Y para beber qué utilizas? Pues agua. Sí, Vale, normalmente agua. Ocasionalmente a lo mejor algún vino o algo así. Puede ser, sí, puede ser. Vale, y vuelves a trabajar. Exacto. Vale, ¿luego te cuesta mucho trabajo volver a trabajar? ¿Tienes un momento pues ahí sí, como de...? ahí es cuando me siento que estoy muy hinchada, con mala digestión, que me siento cansada. Sensación de agotamiento un poco, ¿no? Sensación de cansancio. Vale, ¿y hasta qué hora estás en el trabajo? Pues más o menos hasta las 7, 7 y media. ¿Y luego qué haces? Pues nada, la verdad ¿Vas al gimnasio? ¿Haces algo de deporte? Alguna vez puedo ir a nadar, un par de veces en semana, sí. Vale, y luego la hora de la cena. La hora de la cena que sería sobre las 10, 10 y media. Vale, ¿y aquí qué haces? Pues aquí a veces me siento tan cansada y con sensación de hinchada que a veces pues igual me tomo unos cereales, un poco de leche y a la cama o algo de fruta, una manzana y un yogur quizá. Vale, ¿y consigues dormir bien? No, fatal. Me cuesta dormirme, me despierto. Y una vez que te has dormido, te despiertas más o menos, imagínate, ¿sobre qué hora te vas a la cama? Pues sobre las 11 y media. Vale, ¿y te despiertas todos los días sobre las 3 y media y las 4 y media Pues más o menos? Más o menos sí. ¿Sí? ¿Y luego te cuesta trabajo volver a conciliar el sueño? Otra vez, sí, ahí es donde más me cuesta. ¿Y tienes sensación cuando te levantas de que has descansado o es una sensación un poco ahí como de duerme vela? De duerme vela, no tengo sensación de que he descansado por la mañana. Vale, ¿y las ganas de dulce por la tarde? ¿Tienes muchas ganas de dulce por la tarde? Suele ser, sí. Suelo tener ganas de chocolate, suelo tomar algo de chocolate por las tardes, sí, me apetece. ¿Pero normalmente lo controlas o...? Hay días que sí, días que no. Lo puedo controlar, pero me apetece. Vale. Sí. Bueno, ¿qué crees que está mal aquí? Pues supongo que muchas cosas. Bueno, te cuento yo Supongo cosas. que sí. Vale. Mira, ¿sabes diferenciar entre...? Bueno, te cuento un poco primero en qué está basada la dieta de la zona. Muy ¿Vale? bien. La dieta de la zona está basada sobre todo en un control de insulina. ¿Vale? El control de insulina produce muchísimo bienestar y ese bienestar se nota en un tiempo muy corto. En un par de semanas haciendo control de insulina lo vas a notar y te vas a notar mucho mejor, más activa, con menos sueño, más despierta. Eso es uno de los beneficios así más grandes de la dieta de la zona y sobre todo más rápidos que vas a notar, ya te digo, o sea, en un tiempo muy muy corto.
Y la dieta bueno. bazona también lo que hace es que equilibra mucho el cuerpo, es decir, reequilibra los valores de grasa, hace que la grasa entre dentro de los valores saludables y de repente ya verás, te vas a empezar a encontrar mucho mejor, vas a empezar a dormir mucho mejor, solo haciendo una cosa muy sencilla que yo te voy a enseñar, ¿vale? Estupendo. Entonces, ¿sabes diferenciar un poco entre los 3 tipos de alimentos? Pues A grosso modo, más ¿vale? o menos. Sí. Vale, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿vale? Muy Así, bien. como metiendo en un saco muchas cosas. Sí. Hidrato de carbono podríamos decir todo lo que nace de la tierra, ¿vale? Y ahí estarían frutas, verduras, arroz, pasta. Es verdad que dentro de estos hidratos de carbono lo podemos dividir en 2, Sí. los de índice glucémico alto y los de índice glucémico bajo, pero van a producir una cosa que yo te voy a contar aquí arriba, ¿vale? Vale. Proteína, yo esto siempre lo cuento como lo que corre, salta, vuela o nada, así de fácil, ¿vale? O lo que tiene ojos, que también vale, Sí, sería sí, otra sí, opción. Y luego lípidos o grasas, pues para mí yo lo clasifico en 2 grupos, en favorables y desfavorables. Favorables, aceite de oliva y frutos secos, y desfavorables, pues aceite de coco, aceite de palma, manteca, que son grasas de las que no tenemos que abusar, ¿vale? Vale. Entonces, este es tu torrente sanguíneo, este es tu hígado y este es tu páncreas, ¿sí? Vale, vamos a suponer un desayuno, el tuyo no está mal, pero vamos a poner un desayuno mucho más exagerado que el que tomas, ¿vale? Suponte que, no sé, que te vas a un hotel y de Sí. repente vas al hotel y decides tomarte un zumo de naranja natural, una rebanada de pan con mermelada, oye, que hay un bollito fantástico y unos cereales, un cuenco de cereales con leche. Si te fijas en este desayuno tipo que hemos puesto, todos son hidratos de carbono, absolutamente todo, menos Claro. la leche que tiene una porción de proteína porque viene de la vaca que corre, Claro. pero el resto son todo hidratos de carbono, ¿vale? Tu estómago simplemente es un mero triturador de alimentos, es decir, tú ingieres los alimentos, son triturados por el estómago, esto pasa al intestino delgado y del intestino delgado al torrente sanguíneo. Si encima tú estás tomando un alimento líquido como el zumo de naranja, al cual no se le puede poner ninguna pega a nivel nutricional, Sí. vitaminas, tal, lo que hace es que pasa directamente al torrente sanguíneo, porque el estómago ahí no tiene que hacer nada, es un alimento líquido, Claro, pasa va directo. directamente al torrente sanguíneo, eso es. Y este es tu torrente sanguíneo, con lo cual aquí aparecerá mucha cantidad de hidrato de carbono. Vale. Nosotros tenemos en el páncreas una célula que se llama célula beta, y esta es la encargada de secretar la insulina. Entonces, cuando la célula beta detecta que aquí hay una gran cantidad de hidrato de carbono, lo que hace es que secreta insulina. Esto es lo que no les funciona a los diabéticos, ¿sí? Vale. Si tú eres diabética tipo 1, que suele aparecer en edad infantil o adolescente, quiere decir que esta célula ha nacido genéticamente mal, con lo cual tienes que ponerte insulina sí o sí, no tienes otra opción. Y luego está la diabetes tipo 2, que esta es una diabetes que se llama adquirida. Y suelen aparecer normalmente en 3 casos: en el embarazo, que es un problema hormonal, en los abuelitos, que esta célula ya pues no funciona correctamente, entonces funciona a veces sí y a veces no, con lo cual algunos empiezan con pastillas y si eso no se soluciona acaban poniéndose insulina. Y luego hay otro caso muy importante, que es la gente que tiene un sobrepeso importante y un perímetro abdominal también importante, ¿vale? Sí, Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? Que esa gente mayoritariamente están todo el rato comiendo hidratos de carbono, con lo cual están obligando a esta célula beta a secretar insulina todo el rato. Primero igual, empiezan con pastillas y si eso no tiene solución, acaban poniéndose insulina. Cuando un paciente viene a consulta con una diabetes tipo 2 y está en el proceso de ponerse pastillas, haciendo una dieta de control de insulina, como es la dieta de la zona, podemos ir hacia atrás y yo tengo aquí muchos pacientes que prácticamente se han quitado la medicación. Joder, Si qué no maravilla. funciona, acaban poniéndose insulina. Claro, Y una claro. vez que se acaban poniendo insulina, esto sí que no tiene marcha atrás, ¿vale? La célula beta dice, dámelo hecho que yo ya no quiero Se hacer acabó. nada más, ¿vale? Ujú. Bueno, en tu analítica hemos visto que tu célula beta estaba funcionando bien porque tus niveles de glucosa estaban dentro de los valores normales, Sí. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace tu célula beta? Detecta que hay aquí esta gran cantidad de hidrato de carbono, entonces lo que hace es que secreta insulina. Sí. Y hacemos 2 cosas. Una parte de este hidrato de carbono lo guardas en el hígado. En el hígado tú tienes un pequeño reservorio donde eres capaz de almacenar estas moléculas de hidrato de carbono. ¿Y las almacenas para qué? Pues porque tenemos 2 órganos, que son el corazón y el cerebro, que prácticamente solo utilizan esas moléculas de hidrato de carbono para funcionar, o de azúcar. Si te fijas, estos 2 órganos son 2 órganos que nunca paran. Desde que nacemos hasta que morimos son 2 órganos que están todo el rato funcionando. Y si paran, malo. Malísimo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí sigue habiendo mucha cantidad de hidrato de carbono, porque esta bolsita puede durar más o menos como unas 3 horas. ¿Sabes que un problema que tienen los diabéticos es que pueden entrar en coma? Sí. ¿Por qué? Porque ellos no son capaces de hacer una cosa que tú haces, y es que estas moléculas de hidrato de carbono las conviertes en grasa y las almacenas en tu adipocito, ¿vale? Genéticamente todos tenemos predisposición a que esa grasa se coloque en un sitio o en otro,
¿vale? La mayoría de los hombres se coloca en la tripa, que es verdad que eso tiene mucho riesgo cardiovascular porque está colocado entre las vísceras, y la mayoría de las mujeres, pues bueno, en las piernas, en las caderas, que tienen mucho menos riesgo cardiovascular porque ahí no hay órganos vitales, ¿vale? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que esto funcione fenomenal, ¿vale? ¿Y cuál es un secreto para estar cada vez más delgada? Intentar que esto se vaya llenando cada vez menos, ¿sí? Vale, entonces ahora vamos a hacer tu curva de insulina, por lo que tú me has contado. Sí. Te dibujo, ¿vale? Muy bien. Esta eres tú. Fíjate, tú te levantas y me has dicho que desayunabas un zumo de naranja con cereales. ¿Eso qué es? Sí. Hidrato. Hidrato. Y Claro. encima hidrato líquido. ¿Lo ves? Sí. El zumo de naranja en forma de hidrato líquido que entra al estómago con el estómago vacío. Sí. Con lo cual, lo primero que haces es un pico de insulina. Bajas. A media mañana, bueno, estás tomando café para mantenerte un poco, pero prácticamente no tomas nada. Y No. llega la hora de la comida. Y te tomas una pasta o un arroz o algo así con unas verduras, me has dicho, Sí, mayoritariamente. sí. Y la porción de proteína era pequeñita. A veces sí. Otro pico. Vuelve a bajar. Llega la hora de la merienda. Aquí ya te apetece chocolate y te apetece de todo, porque Sí. estamos súper bajo. Pero bueno, imagínate que controlas. Hoy no lo voy a comer, hoy no voy a hacer nada. Y luego llega la hora de la cena, y hay veces que vuelves a cenar unos cereales o fruta, con lo cual vuelves a hacer un pico de estos. Claro, claro. ¿Sí? Cada vez que haces un pico de estos, estás llenando tu bolsita de grasa, esta de la que estábamos hablando. Entiendo. Y cada vez que haces uno de estos, estás agotada. Pero cuando digo agotada, es agotada. Claro, así estoy, sí. Agotada, o sea, porque lo que tu cuerpo necesita es subir esos valores de glucosa que están muy bajos. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. tendría que ser esta curva? Claro. Esta curva tendría que ser así. Vale. ¿Y cómo se consigue una onda perfecta a lo largo del día? Bueno, pues el bioquímico Barry Sears, que es el que ha inventado la dieta de la zona, dice que estas ondas se consiguen de manera correcta haciendo en cada ingesta 40% de hidrato de carbono, 30% de lípidos y 30% de proteínas. Es decir, para que lo entiendas así a grosso modo, las dos pautas más importantes de la dieta de la zona es: 1, no consumir hidrato de carbono solo nunca, siempre. Hidrato de carbono con una proteína y un poquito de grasa. La grasa normalmente muchas veces es el aceite de oliva que utilizamos para cocinar, Sí. o hay alimentos que ya llevan un poquito de grasa dentro, Sí. ¿vale? Y la segunda es que tenemos que comer obligatoriamente cada 3-4 horas. ¿Vale? Para llenar la Claro. bolsita esta de la que hemos hablado. Sí, Es sí, decir, sí, sí. como lleno la bolsita, como lleno la bolsita. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa a la gente que no está haciendo esto? Mira, hay una cosa que se llama el metabolismo basal, que el metabolismo basal es lo que tu cuerpo gasta haciendo nada, ¿sí? Y esto depende sobre todo de tu masa muscular. Si tú, por ejemplo, te vuelvo a dibujar, si tú, por ejemplo, ingieres un alimento muy rico en hidrato a las 8, vale, harás un pico de insulina, llenarás la bolsita esta de la que hemos hablado, pero eso te da hasta las 11. Pero desde las 11 hasta las 3, durante todo este periodo de tiempo, aquí no tienes energía en la bolsita para tu corazón y para tu cerebro. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Tirando de masa muscular. Vaya. Utilizas la masa muscular como combustible, porque es Claro. mucho más fácil que la grasa. ¿Por qué? Porque aquí los niveles de cortisol de repente están elevados, porque estás en el trabajo, porque de repente un problema, Sí, una llamada de sí, teléfono, sí, lo sí. que sea, te aumentan mucho los niveles de cortisol, y el cuerpo lo que hace es que en vez de quemar grasa, lo que está haciendo es quemar masa muscular. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que baja tu metabolismo basal y cada vez gastas menos, con lo cual cada vez te cuesta más mantener tu peso y cada vez vas cogiendo más peso. Claro. Para una mujer normal de tu estatura, su metabolismo, un metabolismo de 1300 y pico, estaría muy bien. Yo tengo aquí pacientes con un sobrepeso importante que tienen un metabolismo de 900. ¿Y eso por qué ha pasado? Bueno, porque se han pasado toda la vida a dieta. Es decir, un hijo, embarazo, otro hijo, embarazo, no sé qué, dieta, tal. Y al final lo que hacen, cuando tú haces una dieta rápida en la que bajas solamente, bajas mucho peso, pero lo que estás bajando es masa muscular, ahí lo que se está debilitando es tu metabolismo basal. Entonces, eso siempre tiene efecto rebote. Es decir, para que una dieta no tenga efecto rebote, lo que tiene que bajar es la grasa, pero no la masa muscular. O sea, tu masa muscular, tu metabolismo basal tiene que ser lo más alto posible para que nosotros podamos mantener, y porque queremos comer, entonces que podamos comer cantidades de comida considerables sin que se nos dispare el peso. ¿Vale? Vale. Vale, entonces vamos a hacer la dieta, Muy ¿te bien, parece? Entonces, vamos. dos cosas básicas. Nunca hidrato de carbono solo, ¿Sí? ¿vale? Y lo segundo, hay que comer cada 3-4 horas. Muy bien. ¿Vale? Muy Venga, bien. vamos a hacerlo. Vale. Bueno, yo admito sugerencias, ¿vale? Estupendo. Mira, para desayunar,
yo te dejaría ¿tomabas un café con leche para desayunar? Sí, también, no sé si te lo he dicho. No me lo has sí. dicho, pero Sí. sí, lo tienes aquí. Sí. Vale, pues yo para desayunar, por ejemplo, pondría el café con leche y utilizaría leche semidesnatada. Y te digo por qué. Porque la leche semidesnatada ya cumple lo de 40, 30, 30. Ah. 40 de hidrato, 30 de proteína y 30 de grasas. Muy bien. Vale. Luego yo tomaría pan del de toda la vida, del que deja fuera y se queda duro, ¿vale? Ese. Vale. Y ese pan, si es integral, mejor, ¿vale? Porque se han dado cuenta que los alimentos integrales hacen que el cuerpo secrete insulina de manera más lenta, con lo cual a nosotros nos interesa que la insulina se vaya secretando de manera lenta. Muy bien. Entonces, yo tomaría una porción de pan, que podría ser como una cosita así, más o menos, no vamos a hablar de tamaños, ¿vale? Vale. Una porción de pan más o menos razonable, Vale. pero esto es solo hidrato. Sí. Nos falta la Claro. proteína, ¿lo ves? Entonces, la proteína, por ejemplo, podríamos tomar jamón york, podríamos tomar pavo, podríamos tomar lacón, muy bien, ¿vale? muy bien, sí. Entonces, ¿qué cantidad? Pues que la rebanadita estuviera bien cubierta de proteína, pues aproximadamente 30, 60 gramos, algo así, ¿vale? Vale. Entonces, intenta que sea un jamón york que sea bajo en fécula para que no tenga más hidrato, De acuerdo. ¿vale? De acuerdo. Ponemos jamón york, lacón, pavo, ya tendríamos el hidrato, ya tendríamos la proteína y nos faltaría la grasa. Sí. Entonces, grasa, tenemos dos opciones. Podemos tomar frutos secos, que podríamos tomar unas nueces, o le podríamos poner un poquito de aceite a este pan. Muy ¿Vale? bien, Podríamos muy bien. elegir lo que quisieras, ¿vale? Sí. O el aceite o las nueces, lo que tú quisieras. De ¿Vale? acuerdo, muy bien. Nueces, por ejemplo, te podrías tomar 2 y esto pues sería una cucharada de postre de aceite de oliva, ¿vale? Siempre oliva. Sí, sí, sí. Vale, luego, este desayuno lo estamos haciendo a las 8 y hemos dicho que vamos a comer cada 3 horas, con lo cual a las 11 hay que hacer una media mañana. Vale. Sé que esto te resulta muy complicado, Sí. porque en el trabajo no te Es vas a difícil poner a comer parar, un yogur sí. o no te vas a... Yo te pongo opciones Sí. fáciles y luego opciones un poquito más complicadas, ¿vale? Muy bien. Sería como a las 11 más o menos, para que te hagas una idea. Mira, aquí estaría muy bien que te tomaras un yogur desnatado, de los de 0% de materia grasa, por ejemplo, con una nuez. Los productos lácteos tienen una porción de hidrato, una porción de proteína y en este caso, como hemos elegido uno que es 0, le falta la grasa. Pondríamos una nuez. Vale. ¿Vale? Las nueces además son muy ricas en omega 3, con lo cual, fantástico. Sí, Vale. esta sería una opción. Otra opción sería, por ejemplo, una rebanada de pan pequeña, también con un poquito de proteína. ¿Vale? Como con 30 gramos o 60 gramos de Como el proteína. desayuno, más o Como el menos, ¿no? desayuno, sí, pero quizá una porción un poquito más menor. pequeña. Vale. Y si quieres aquí, otra nuez. ¿Vale? Muy bien. Y luego, hay unas barritas, que son estas que tengo aquí para enseñarte, Sí. que esto está muy bien porque esto ya viene cuadrado con 40 de hidrato, 30 de proteína y 30 de grasa. Entonces, un snack de estos valdría para hacer una media mañana o una merienda. Y no tendrías que estar preocupándote de si la nuez o no la nuez, tal. Lo ideal es combinarlo, es decir, alimentos con este tipo de cosas. Hay dulces, hay salados, con lo cual esto yo creo que te puede solucionar muy Sí, bien. porque hay días que no puedo ni parar. No Claro, voy a poder parar entonces esto, y- por ejemplo, sí que te lo puedes tomar Vale, pues, en tu pues mesa de ordenador o eso en una es. reunión o lo que sea, Muy ¿vale? bien. Pero otros días te puedes tomar el Sí, yogur o algunos te días puedes lo tomar podré hacer, otros no. la rebanada de pan. Sí. También podríamos tomarnos, por ejemplo, una pieza de fruta con la porción de proteína, porque hemos dicho que nunca va hidrato solo. Claro, claro. ¿Vale? Siempre con la proteína. Muy bien. ¿Vale? Bueno, llegamos a la hora de la comida. Mira, la hora de la comida te la voy a explicar con un dibujo. Tenemos dos opciones. Si nosotros dividimos el plato en 3, ¿vale? Aquí pondríamos la proteína, que debería de ser, más o menos, para que te hagas una idea, del tamaño de la palma de tu mano y del grosor de la palma de tu mano, ¿vale? qué bueno. Pescado, carne, huevos, ¿vale? Una porción, Sí. ¿vale? Para que te hagas una idea. Y aquí vamos a poner la verdura, cuanto más color tenga, mejor, porque tendremos más antioxidantes. O sea, que el plato sea muy colorido. Y aquí pondríamos la fruta, ¿vale? Estupendo. Y a esto le pondríamos una cucharada sopera de oliva. Que un día te apetece tomar vino porque estás en una comida con gente y tal, lo que haría sería quitar la fruta y me tomaría una copa de vino. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, muy fácil, Muy ¿vale? fácil, Para que no te compliques. sí. En la merienda
podríamos volver a hacer otra vez lo que hemos hecho en la media mañana, ¿vale? Si haces una comida como esta que te he puesto, ya verás como luego no vas a tener una sensación de bajón, seguro, ¿vale? Porque la sensación de bajón esa que me contabas que tenías después de comer, fuerte. claro, era porque habíais producido un pico de insulina muy grande. Entonces, todo lo que sube tiene que bajar. Sin embargo, si nosotros hacemos una curva perfecta, luego vas a poder ponerte a trabajar perfectamente sin que te haya dado bajón, ¿vale? Y yo creo que eso es importante. Sí, desde luego. Vale, entonces vamos con la cena. Venga. En la cena podemos hacer... perdón, antes de que se me olvide. Vamos a poner una opción aquí de comida en la que tomemos pasta, arroz y legumbres, ¿vale? Pues sería igual, dividimos el plato en 3, aquí pondríamos mi porción de proteína, ¿sí? Y aquí pondríamos la pasta, el arroz o las legumbres. Y esto se quedaría vacío ese día, ¿vale? Tú piensa, por ejemplo, piensa en los japoneses. Los japoneses casi siempre toman arroz, sí. pero siempre lo toman con una porción de pescado Sí, es verdad. o una es porción verdad. de carne, es verdad. Siempre. Entonces, la porción de arroz que toman no es una cosa así, No, es poquito. un poco de arroz, siempre acompañado de una proteína, Vale. ¿vale? Y iríamos a la cena, y la cena pues sería exactamente igual que la comida. Lo que pasa que sí que es verdad, vamos a intentar no consumir ni arroz ni pasta de legumbres a la hora de la cena. O sea, la cena es verdad que tenemos que prepararnos ya para ir a la cama y tenemos que intentar que sea lo menos pesada posible. Ya está, esto es zona, es muy fácil, o sea, simplemente Sí. tienes que hacer 4 pautas básicas. Sí. Y luego una cosa que te vendría muy bien es que tomaras omega 3. ¿Sabes lo que es el omega 3? No. No sabes. Bueno, el omega 3 es aceite de pescado que lo que hace, mira, nosotros tenemos, hay muchos ácidos grasos en el cuerpo, pero hay 2 muy importantes que son el omega 6 y el omega 3. Sí. Cuando nosotros hacemos una analítica a los pacientes, lo que vemos es qué ratio tienen entre omega 6 y omega 3, y lo ideal es que esto esté entre 1,5 y 3. Esto mide el nivel de inflamación, es decir, una mujer que no está nada inflamada o un hombre que no está nada inflamado, sus valores están cerca de estos, entre 1,5 y 3. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente está viniendo en valores de 7, 8, 9, incluso yo tengo aquí pacientes en valores de 12. ¿Y eso por qué es? Porque nosotros ahora cada vez consumimos más alimentos ricos en omega 6, es decir, las vacas, las gallinas están alimentadas con piensos artificiales que son muy ricos en omega 6, los huevos, todo este tipo de alimentos tienen mucho omega 6. Entonces, este ratio se está disparando. Entonces, ¿cómo podemos intentar que esto se coloque dentro de los valores normales? Pues aumentando la porción de omega 3. Entonces, con esto lo que hacemos es que bajamos la inflamación. Yo me he encontrado aquí muchas pacientes en consulta que tú las ves y el aspecto que tienen es de pues, un ligero sobrepeso, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor, yo me hago una idea, a lo mejor le pueden sobrar 10, 15 kilos, imagínate. Sí. Y luego les pesamos y vemos qué niveles de grasa tienen, y los niveles de grasa están un pelín altos, pero no corresponden con el aspecto físico que tienen. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Que están muy inflamados. Bien porque han tomado una medicación, o bien porque comen mal, o bien porque están todo el rato haciendo picos de insulina. Entonces, en estos pacientes siempre toman omega 3, porque lo que hacemos es que bajamos la inflamación. Entonces, lo que hacen realmente es que se deshinchan como si fueran un globo, y los resultados son muy buenos. El problema que tiene el omega 3 es que tiene que ser que te garanticen que vaya libre de metales pesados y libre de mercurio, porque claro, piensa cómo están los mares, que están muy contaminados. Entonces tenemos que buscar un omega 3 que sea el más puro posible, porque también piensa que lo vamos a dar en dosis altas. Sí. Y claro, no podemos estar por un lado beneficiando la bajada que tiene de inflamación y por el otro lado contaminando el cuerpo. Por ejemplo, yo aquí lo utilizo mucho con las mujeres embarazadas. Claro, las mujeres embarazadas no te puedes arriesgar muy poco. Claro. Hay estudios muy bonitos que dicen que mujeres embarazadas que toman omega 3 durante el embarazo tienen niños con conexiones neuronales mucho más avanzadas. Y eso está demostrado tal cual. Entonces, Qué maravilla. claro, el omega 3 está muy bien, pero tenemos que buscar un omega 3 que sea muy puro y que pase todos los controles. Claro. Vale, entonces yo creo que en tu caso vamos a empezar por una dosis, por ejemplo, 3 cápsulas al día. Muy bien. Vale, mira, yo siempre recomiendo este porque es el que pasa los controles, un control que se llama IFOS, que es un organismo independiente canadiense donde clasifican los omegas con 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas IFOS. Sí. Y este es el único que tiene 5 estrellas IFOS, ¿vale? Muy bien. Entonces yo empezaría por una dosis de 3 cápsulas al día, que serían 3 gramos, Vale. para ver cómo funciona, y luego ya lo vamos modulando. Estupendo. Vale. Muy bien. ¿Dudas de algo de lo que te he contado? Yo creo que prácticamente ¿No? ninguna. Bueno, Empezar. claro, o sea, te irán surgiendo dudas quizás, la Sí. siguiente vez pues lo iremos ajustando, iremos haciendo, o sea, piensa que esto es una dieta que es muy personalizada, entonces dependiendo de lo que veamos,
tendremos que ir adaptándolo. Importante para estos 15 días, cuando vengas, nos vamos a ver más o menos entre 15 días, que me cuentes si duermes mejor, si estás menos cansada, si esos bajones que me decías que tenías a lo largo del día han desaparecido, si la calidad del sueño ha mejorado, ¿vale? Todo este tipo de cosas lo tenemos que notar en este periodo de tiempo. ¿Todo esto va a mejorar de estos 15 días. con este cambio de la Sí, dieta? además ya te digo, o sea, como en una semana o así, la gente ya empieza a notarlo. Muy bien, o sea que lo estaba haciendo fatal. Un poco, un poco. Vale. Estabas haciendo muchos picos. Muy bien. Vale, bueno, muchas gracias. Muchísimas Blanca. gracias a ti, Ángela.